Las falsas denuncias dañan a inocentes y debilitan la confianza en la justicia. Por eso, le damos voz a sus protagonistas. No están solos, somos miles. Acompáñanos cada jueves, de 19 a 20 horas, por Raman TV. Buenas tardes, un jueves que va a ser bastante diferente. Acabamos de hacer un homenaje a quien fue nuestra compañera de lucha. El jueves último estábamos esperando y orando por su salud. Sabíamos que su estado era muy grave y lamentablemente el día viernes falleció. Yo creo que, por supuesto, todos los que la hemos conocido, que hemos estado cerca de ella, la extrañamos y la extrañaremos horrores. Yo quiero contarles que si ustedes no la conocieron, si no estuvieron cerca de ella, yo quiero decirles que hay muchos hombres que le deben mucho a Ayelén. Yo recuerdo a Ayelén recurriendo a todos los organismos habidos y por haber para reclamar por los derechos de los niños y de los hombres. Mi eterno agradecimiento a esta mujer, junto con todas las mujeres que conocimos en este camino. Una mujer que tuvo una causa que alguna vez contó, inclusive en forma pública, siendo muy niña, y que eso le dio fuerza junto con otros hechos como para tomar esta causa como propia, a pesar de que simultáneamente no estaba viviendo una cuestión así. Lamento enormemente su fallecimiento y sé que todas mis compañeras también. No tengo más palabras. Seguramente vos también, Sebastián, la conociste. Porque no hubo lugar donde no estuvo. Desde el Ministerio de Justicia, la Plaza de Mayo, en La Plata, en cada concentración, en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, en diputados de la Nación. Ayelén, muchas gracias y un enorme abrazo a su familia. Sí, Marcela, efectivamente, Ayelén fue una guerrera que nos acompañó tanto en la lucha contra las falsas denuncias por la violencia de género, como también en los casos de esta lucha por la niñez, por la recuperación de los vínculos, de todos los padres que también, ¿no?, como consecuencia de esta lucha padecen este sistema que los aleja, los arranca de la vida de sus hijos, de todas las abuelas que también la adoraban porque las entendía, tenía esa empatía que la justicia nunca tuvo para con ellas y para con los padres, para con las familias y para con los mismos niños, ¿no? Totalmente, tanta identificación tuvo que hasta estudiaba Derecho. Sí, totalmente, sí. Estudiaba Derecho. Sí, sí. Bueno, nos vamos a tomar un pequeñísimo respiro para recordarla por siempre y jamás. Un gran abrazo nuevamente a su familia. Vamos a retomar entonces ahora un poco la dinámica de lo que es este streaming. Como siempre, conociendo nuevas instancias de mucha injusticia o de una justicia bastante parcial, diría yo, en muchos casos. Y nos ha resultado muy interesante hacer un reportaje que lo hicimos con anticipación por una cuestión de horarios, con el caso de Damiani, que es el caso de Bahía Blanca, donde una mujer
habiendo estado en un encuentro sexual con 2 personas, con 2 varones. Posteriormente denunció. Estuvimos con Fernando, con uno de los 2 integrantes, que además estuvo preso en su momento, y nos dijo esto, así que vamos a pasar directamente al video, si puede ser. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la llamada, saludos a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que me están acompañando en un día especial porque nosotros salimos los jueves de 19 a 20 horas por aquí, por Raman TV. Pero bueno, preparamos especialmente esta nota sabiendo de tus actividades laborales, por un hecho que te vio muy involucrado ya hace 2 años aproximadamente, 3 años. ¿Cómo sucedió todo? ¿En el 2017 puede ser? Los hechos fueron realizados en el año 2017, sí, ahí es donde fueron los hechos, aquel encuentro sexual consentido que fue pactado en la fecha del cumpleaños de mi amigo Joaquín, donde la señorita Damiani, al retirarse del domicilio, inmediatamente formula la denuncia hacia nosotros por justamente este delito tan aberrante como es el abuso sexual con acceso carnal. Esto fue en el año 2017. Días más tarde, cuando nosotros nos enteramos, es decir, nosotros nos enteramos esa misma madrugada del año 2017 de que se había formulado esta denuncia. Pero como todo había quedado plasmado en pruebas fílmicas, días más tarde, el 26 de julio, nos presentamos voluntariamente ante la DDI y pusimos a disposición de la justicia un dispositivo celular donde ahí constaban los 4 o 5 videos de lo que había sucedido aquella noche. Entonces nos despreocupamos, nos quedamos tranquilos porque pensamos que la causa no iba a prosperar. Vamos a Grave error detenernos nuestro. aquí un minuto, porque según he leído, y quisiera que me corrigiera si no fue así, es que ustedes filmaron con uno de los 2 teléfonos celulares que poseían y esa información, esos videos fueron subidos a una nube, porque después este teléfono desapareció o algo sucedió. ¿Digo bien? Sí, hay un detalle no menor, como bien usted dice. Los hechos fueron filmados con mi teléfono por parte de mi amigo Joaquín. Es decir, mi amigo Joaquín agarró mi teléfono y filmó. Antes de dejar el teléfono en la mesa de luz, mi amigo Joaquín tuvo un segundo de lucidez y se lo transfirió vía WhatsApp a su teléfono, a su WhatsApp. Entonces, las pruebas fílmicas estaban en los 2 dispositivos celulares. Al terminar los hechos de esa noche, la señorita Damiani se retira del domicilio y me roba el teléfono celular pensando que así nos dejaba desprovistos de lo que había ocurrido aquella noche. Entonces, justamente esto habla de la perversidad de su mentalidad, porque formula una denuncia, relata un hecho escalofriante. Esto es un detalle no menor también. La denuncia que ella realiza relata hechos justamente que no fueron ciertos, que ella estaba drogada, indefensa, que pedía a los gritos por favor que la dejen, y bueno, otros detalles horribles, ¿sí? Y justamente pensó que nos dejaba desprovistos de las pruebas, que menos mal mi amigo tuvo la lucidez de transferírselo a su teléfono, porque si no, hoy estaríamos hablando de unos videos donde, bueno, justamente quizás nadie nos hubiera creído de la existencia de los mismos. Fue una prueba Entonces, fundamental. fue la prueba fundamental justamente porque lamentablemente está instaurado en la sociedad de que si una mujer radica una denuncia de esta magnitud, no tendría por qué mentir, justamente no se cuestiona, no se investiga. Y bueno, esto fue lo que le dio curso a la representante del Ministerio Público Fiscal, a la doctora Marina Lara, para justamente solicitar nuestra detención sin pruebas alguna. Es decir, las pericias médicas constataban de que no habían lesiones físicas, no había tampoco los exámenes toxicológicos, no constaban de drogas. Entonces, no Déjame, habían pruebas. déjame que haga una Sí, aclaración aquí, porque la verdad es que no es la primera vez que tenemos este tipo de apreciaciones de esta fiscal, de Marcela Lara. sí. Lamentablemente digo, ¿no? Porque aparentemente, casi sin ninguna prueba, 2 personas quedan absolutamente, digamos, acusadas y inclusive después ustedes tienen un periodo en el que están detenidos.
Justamente, como bien usted dice, lamentablemente Bahía Blanca es conocida por esta fiscal, la doctora Marina Lara, porque se ha cargado sobre sus hombros con mucha sangre inocente masculina. Es por eso que yo personalmente, y me hago cargo de mis dichos, yo la bauticé como la fiscal feminazi, porque es especialista en acusar a la figura masculina sin pruebas algunas. Bueno, gracias a Dios, nosotros teníamos unas pruebas fílmicas que justamente en comparación con otros casos, bueno, no hay pruebas al respecto, entonces es muy difícil, de hecho es imposible de que el hombre se pueda defender, porque ante una mujer en esta clase de delitos hay una asimetría de poder, justamente, y bueno, se le da curso al solo relato de la figura femenina y justamente la causa toma su curso. Y bueno, como nos pasó a nosotros, y de hecho nosotros fuimos detenidos en el año 2021 por solicitud de la doctora Marina Lara y justamente por la orden de la jueza de garantías, la doctora Calcinelli. Yo quiero además Entonces, aclarar que en realidad, por lo que pude leer en algunas notas, la fiscal Lara tuvo que dar marcha atrás y una vez con esta evidencia que era realmente contundente, tuvo que desdecirse de lo que en su primer momento pensaba, ¿no? Lo cual es, diría, eh, muy raro, ¿no? Pero bueno, por lo menos sucedió. sí, en realidad acá hay un detalle no menor. Mire, cuando nosotros nos detienen en el año 2021, se nos presenta nuestro defensor oficial en primera instancia, el doctor Martín Deitch, quien bueno, de una forma tan fría y despectiva inclusive, recuerdo que nos dijo que teníamos una pena de 8 a 25 años, que bueno, él iba a tratar de trabajar para que sea lo menos posible. No puedo no olvidarme de esa parte, porque fue un baldazo de agua fría. Justamente todo lo que estábamos pasando parecía una pesadilla, porque como si nosotros habíamos aportado las pruebas, si nosotros ya habíamos demostrado que éramos inocentes, y usted imagínese que en 4 años habíamos cambiado de teléfonos, es más, habíamos dejado de usar esa aplicación donde nosotros guardamos los videos. Entonces, dijimos, bueno, ahora para encontrar esos videos, para encontrar esa aplicación, la nube, bueno, era cuestión de empezar a trabajar y tratar de rastrear esos videos. Cuando justamente nos avisan de esta pena, de la cantidad de años que tenía esta pena, no lo podíamos creer. Y más cuando hablamos de videos y el doctor Martín Deitch nos dice que no hay videos aportados a la causa, justamente ya arrancamos todo mal, ya estábamos al horno, no había quien creyera en nosotros, ni siquiera el doctor Martín Deitch creía en nosotros. De hecho, nos llegó a preguntar, porque a la hora de buscar los videos, perdón si voy un poquito rápido, usted deténgame. Sí. A nosotros nos detienen un día viernes 4 de noviembre del año 2021. Ahí es donde conocemos al doctor Martín Deitch en fiscalía, ya en condición de detenidos. Bueno, él nos dice que no hay ningún video aportado a la causa, entonces que el lunes él recién iba a volver a leer la causa, nos juntábamos el martes para poder ir a declarar miércoles o jueves, pero bueno, pero cada segundo ahí adentro en el destacamento policial, junto con otros presos comunes, los cuales ya estaban al tanto de la La carátula por la cual acusación. nosotros estábamos ahí adentro. Es más, ellos tenían tal nivel de información que justamente nos miraron y nos preguntaron, ¿cuál de ustedes dos es el enfermero? O sea, ya sabían hasta La mi profesión. profesión, a lo que yo me dedico, o sea, ya sabían todo de nosotros. Y bueno, desde el primer momento se nos hizo muy difícil, un nivel muy alto de agresión de parte de los detenidos y de parte de algunos personal policial también. Entonces, bueno, se nos hizo muy difícil desde la primera instancia. Y cuando nosotros vamos a declarar, con los videos ya en mano, ¿sí? Ya en condición de detenidos, obviamente a la doctora Lara no le quedó más remedio que solicitar nuestra liberación. Pero acá es donde se le reprocha algo muy importante a la doctora Marina Lara, que
al liberarnos, al solicitar nuestra liberación, transcurrió el tiempo, a nosotros quedamos sobreseídos y la doctora Marina Lara no quería, de hecho no quiso, iniciar cargos de oficio por falsa denuncia a la señorita Damiani. Tuvo que hacerlo bajo apercibimiento de justamente quien es mi representante legal, el doctor Juan Ignacio Vitalini. Ese es un detalle no menor porque justamente pone en evidencia que esta inclinación que tiene esta fiscal feminazi, que va solamente en contra de la figura masculina, y bueno, y a la hora de tener que denunciar un delito a una figura femenina se le hizo muy difícil porque iba en contra de sus convicciones. Totalmente. Entonces, bueno, aquí hay un descontento muy grande a nivel sociedad porque fuimos muchas las víctimas que caímos en manos de la doctora Marina Lara porque ella era la única fiscal en lo que era el Departamento de Delitos Sexuales, que gracias a Dios por esta causa se tuvo que apartar del Departamento de Delitos Sexuales y creo que está en narcotráfico o algo parecido. Bien, bien. Gracias a Dios. Sí, Bien, menos en mal porque realidad, si no iba a seguir corriendo mucha sangre inocente. sí, la verdad es que gente en la justicia con este tipo de pensamientos y de ideologías y tan estigmatizados por parte de los denunciados que realmente la sufren y en carne propia, lo menos que se merece es que por lo menos esté alejado de este tipo de causas. Bien, finalmente, para ir redondeando un poco el tema, se inició un juicio con la señorita Lara, perdón, con la señorita Damiani, ¿sí? Bien Damiani. digo. Y finalmente hubo una pena, una condena de 3 años, que por supuesto, por tratarse de 3 años, no es carcelable. Entonces, ella va a cumplir esta pena siempre y cuando, también aclaró un poco esto el juez, ¿no? Porque el juez, si mal no recuerdo, es Ricardo Gutiérrez, quien estuvo allí presente. Y bueno, él hizo alguna referencia acerca del cumplimiento o no de esta condena. Sí, la realidad es que es un fallo muy tibio, un fallo muy cobarde por parte del doctor Gutiérrez, porque a la luz de la magnitud de las pruebas y por todo el daño ocasionado, ¿sí? Porque justamente acá hay un componente que está muy en evidencia, que es el dolo. Ella en todo momento siempre supo lo que estaba haciendo y lo peor de todo es que lo sigue manteniendo y lo sigue hasta el día de hoy, hasta justamente transcurrido el juicio, siempre ella estaba en esta postura de que ella afirmaba, a pesar de que las pruebas son elocuentes y se contraponen, pero por completo ante su relato, ella continúa firme en su postura de que sufrió un abuso sexual. Ujú. Y a la luz de todas las pruebas, el doctor Ricardo Gutiérrez nos sorprendió el nivel de cobardía, porque obviamente no hay antecedentes de esta clase de causas, ¿sí? Entonces, bueno, entendemos que quizás no quiso marcar una jurisprudencia y bueno, tuvo un fallo deplorable. Lamentablemente está dando un mensaje a la sociedad, mensaje que nosotros mismos vamos a trabajar y vamos a pelear para que ese no sea el mensaje, porque el mensaje que está dando el doctor Gutiérrez es, bueno, sigan haciendo falsas denuncias, sigan demandando Que no pasa a nada. gente inocente, que nadie va a ir preso, pero de ninguna manera, mi estimada, porque nosotros vamos a utilizar todas las herramientas legales que tengamos a disposición para que esto no sea de esta manera. Por Vamos a seguir eso, trabajando. por eso hace mucho tiempo, debo decirte, Fernando, no sé si estás al tanto, pero estamos pidiendo una tipificación de este delito para que hacer y cometer este tipo de hechos no sea gratis para la denunciante falsa. Denunciante falsa. Mira, yo sé que además ustedes están pidiendo un resarcimiento económico, si mal no he leído, porque justamente, digamos, voy a leer algunas palabras textuales del abogado Vitalini, Juan Ignacio Vitalini, que dice: el reclamo es un resarcimiento económico a Fiorella por haber falseado la denuncia y su testimonio, y también al Estado por no haber sopesado la prueba de descargo que existía en su momento. La demanda contempla 3 rubros principales: los días de privación de la libertad, el daño psicológico y el daño moral.
Y en base a estos criterios, la defensa fijó un monto estimado de alrededor de 20 millones de pesos para cada uno de los jóvenes. Esperemos que esto prospere, porque de verdad esto tiene que ser un antes y un después. La verdad es que, como vos sabés, hay muchos hombres que no se atreven a denunciar. No es la primera vez que escuchamos de casos donde hay sexualidad y consentida y lamentablemente después termina en cualquier otra situación. No sé si querés aclarar algo más, si no... Sí, sí. Mi estimada, me cuesta mucho hablar de resarcimiento porque no hay plata, no hay dinero que pueda reparar todo el daño ocasionado. Fue mucho el daño que se nos generó a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar. Fue muchísimo el daño ocasionado, el nivel físico, emocional. Hasta el día de hoy seguimos teniendo pensamientos, recuerdos. Hasta el día de hoy hay pensamientos que nos atormentan por las noches. Estamos, con mi compañero, estamos bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, bajo medicación, porque la estadía, esos 7 días en la DDI, cada segundo fue muy pesado, a tal punto que he tomado la decisión en más de una ocasión de quitarme la vida, porque yo no quería, no soportaba llevar esa carga tan pesada sobre mis hombros por algo que yo no había hecho y que jamás se me hubiera pasado por la cabeza llegar a cometer. Entonces, hablar de un resarcimiento económico es más bien algo simbólico, es algo más bien para, qué sé yo, aumentar o quizás un poquito más la pena, no sé cómo llamarlo, porque ni todo el oro del mundo va a resarcir y va a sanar las secuelas que nos ha dejado todo este proceso, toda esta injusticia que hemos atravesado durante tantos años. Usted imagínese que nosotros somos de la ciudad de Punta Alta, una ciudad muy pequeña donde todos nos conocemos, con mi amigo somos músicos, no hay muchas bandas de música en la ciudad, somos fácilmente reconocidos y entonces nos atacaban de todos lados, no podíamos ir a comprar a un kiosco porque nos sacaban y nos amenazaban que nos querían pegar, nos escribieron las puertas de la casa, un montón de peripecias y a nivel laboral, imagínense, yo trabajo en un ámbito hospitalario donde, bueno, hay mayor cantidad de mujeres, imagínense lo que fue llegar, porque a pesar de que habíamos sido liberados, para la sociedad todavía éramos culpables, para la sociedad, que ¿quién nos iba a creer a nosotros? Teníamos que andar con los videos mostrándolo por la calle, de ninguna De manera. ninguna manera. Entonces, la realidad es que se nos hizo muy difícil hasta el día de hoy, a pesar de que ha pasado el tiempo, ella fue juzgada, sentenciada de alguna manera, pero las secuelas han quedado, mi estimada. Hemos sido gravemente dañados y hablar de un resarcimiento económico es más bien algo simbólico, pero sí, ese es el proceso que estamos atravesando y bueno, ojalá que pueda prosperar y como bien usted dice, justamente que este proyecto de ley de la tipificación del delito justamente se pueda llevar adelante lo antes posible, justamente para que las personas que sean acusadas de este delito, bueno, puedan tener una pena considerada, ¿no? Bueno, a eso apuntamos, a que prontamente se debata esta ley. Muchísimas gracias, Fernando. Que tengas muy No, buenas por tardes. favor, a ustedes y saludos a todo el equipo. Chau, Muchas chau. gracias. Bien, ahí la nota clarísima. La verdad es que tiene un muy buen léxico, Fernando, y pudo expresar muy bien todo lo que sucedió en aquellos días. Esperemos y estaremos atentos a ver cómo sigue esta causa, porque como él bien dice y aclara, el dinero prácticamente no sirve en estas causas. Lo que nos sirve es la justicia. Bueno, estoy aquí acompañada de Sebastián, el doctor Jorge Sebastián Brites, que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad del año pasado y que nos acompaña siempre en momentos difíciles como son las marchas y demás, porque bueno, él está también seriamente comprometido. Él es abogado, tiene una amplia experiencia en derecho civil, en derecho de daños. Esto me va a gustar después en algún momento aclararlo. Tiene una diplomatura en Derecho de Familia y en Derecho de Niños y Adolescentes. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Marcela por la invitación, gracias a todos y bueno, estamos acá acompañando para hablar de algunos temas. Muy interesantes y justamente, bueno, lo charlábamos afuera y por eso ahí el título de este programa, ¿no? Que tiene que ver con si la justicia es matriarcal o es patriarcal.
qué pregunta, ¿no? Porque depende del lado que uno lo mire. Exactamente, sí, sabemos que en los últimos años se instaló esta idea. Una parte sostiene que la justicia es aún patriarcal, eh, y por el otro lado, a través de los casos que escuchamos, como el que recientemente se trató, se sostiene que es una justicia más bien de tinte matriarcal. Porque bueno, no sé si hablar de perspectiva o ideología a estas alturas tienen un peso extra, ¿no? En la balanza de la justicia. Así es. Lamentablemente es así. Yo creo que depende, digamos, de qué cosa extraña esta, ¿no? Porque se habla de la justicia patriarcal, que está manejada por hombres, entonces los hombres son hombres muy malignos, que están buscando siempre hacer daño a las mujeres, ¿eh? Y sin embargo, la verdad es que muchos comportamientos del otro lado nos dejan a las mujeres, yo no pertenezco a ese movimiento ni quiero pertenecer, nos dejan muy mal paradas. Entonces, la justicia, si está manejada por hombres y ha sido hasta ahora manejada por hombres, ¿cómo se define esto? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se interpreta? Bueno, yo creo que hoy por hoy, como todos bien saben, la información es poder. Esto lo hablábamos anteriormente. En teoría se basan en datos. Datos que habría que ver. ¿Cuál es la fuente, no? Tal cual. ¿Quién incorpora esos datos? ¿Cómo se tratan? Si dentro de esos casos se incluyen todos los casos existentes, porque recordemos que la violencia no tiene género, pero parecería ser que para las estadísticas solamente existe un tipo de violencia de género. Uh-huh. ¿No es cierto? Es una mala interpretación, digamos, de lo que dice la ley, ¿no? Porque la ley que normalmente es conocida así como la ley de género, en realidad es como que siempre es respecto de la mujer, como si los hombres agredidos no existieran. Exactamente, yo creo que en las estadísticas no se contempla la violencia que padecen los hombres, los varones, ya sea violencia intrafamiliar o bien, que creo que aún es peor, la violencia institucional. Porque además, en este punto todavía no nos referimos a lo verdaderamente más delicado que son los niños. Entonces, esa discusión de si existe una justicia patriarcal o matriarcal, llevado a lo que es el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es lo que yo más bien vengo a tratar, se podría plantear de otra manera, que es que si la justicia realmente prioriza el interés superior del niño por sobre la de los adultos o sobre una parte de los adultos, ¿no? Uh-huh, claro. Ahí ya una actitud que podría ser muy sesgada, o sea, siempre la mamá tiene razón, las mamás son siempre buenas, las mamás no se equivocan, las mamás son luchadoras, y están empoderadas y eh, es terrorífico porque esto dicho así pareciera nada, pero puesto en la realidad de cómo los niños sufren las consecuencias de esto. Totalmente, por eso podemos abordar este tema, este título, desde dos ópticas. Uh-huh. La primera, entrar crudamente en el título, que es justicia patriarcal o matriarcal. Uh-huh. Como bien sabes, se habla de que un porcentaje mayoritario de integrantes de funcionarios del Poder Judicial son mujeres. Uh-huh. Esto, bueno, tenemos diferentes notas periodísticas. Así es, y las podemos ver, que serían, ahí están. ¿Mm? Claro, por ejemplo, en este caso dice que la justicia provincial tiene 9.079 cargos y el 68% está ocupado por mujeres. Qué raro esto, ¿no? Porque la verdad es que debería funcionar, parece que como un relojito, pero no es así. Pero bueno, en ese caso, Digo, si porque además... si las mujeres son tan maravillosas, ¿no? Y un 68% está ocupado por mujeres. Claro, es que nos tendremos que preguntar si la justicia realmente debería tener género, ¿no? Porque si fuese al revés, este porcentaje fuese de varones y además
se sienten identificados con las personas que están juzgando por su género, no sé si sería justicia o generaría más injusticias, ¿no es cierto? Evidentemente hay una frase que dice que el derecho sigue a los hechos, Ujú. ¿no es cierto? Yo creo que en un momento dado es cierto que existió una asimetría de poder, una necesidad de protección, que creo que hoy por hoy, si bien siguen existiendo casos de violencia de género, tampoco lo vamos a desconocer ni No, minimizar, por que existe, supuesto. cierto, así como existe la violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes, y también existe la violencia contra los varones. Ahora, ¿qué pasa? En esos casos en donde es el varón el que es violentado, nadie los escucha, no tienen voz, No, callan muchas veces. Y también tenemos un gran porcentaje del cual nadie habla, de varones que toman la peor decisión porque se ven acorralados por un sistema que no solamente los silencia, no les toma las denuncias, los separa de sus hijos por largos años, no tiene en cuenta sus pruebas, porque además agreguemos que hay una tendencia a pensar en las pruebas con perspectiva de género. claro. Con lo cual queda en buena parte afuera. Cuando yo alguna vez quise averiguar dónde se hacían las denuncias, que los hombres querían hacer alguna denuncia, dónde se tenían que dirigir, nadie me supo decir dónde. Nadie. Sí teníamos un ministerio de la mujer, pero nunca hubo un ministerio del hombre. Exactamente, es muy cierto lo que decís. Eh, y sobre todo con tanto protagonismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y un presupuesto muy importante. claro. Ahora yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Haciendo un poquito de historia. Sí. Históricamente nosotros tenemos nuestra ley máxima, que es la Constitución Nacional y los convenios o los tratados con jerarquía constitucional, ¿no? Que están en el artículo 75, inciso 22. La Constitución justamente fue creada o pensada para proteger al ciudadano del poder del Estado, del Leviatán, ¿no? Cuando ese Leviatán, obviamente sabemos que un ciudadano no posee las mismas herramientas que el Estado. Ahora, cuando no se respeta la igualdad ante la ley, el derecho, el artículo 16, el principio de inocencia, el principio de razonabilidad, ¿no? Que es lo que siempre pienso en, por ejemplo, cuando pensamos tanto en el ámbito penal, que por ahí afecta más a los adultos y a los varones, pero en el ámbito del derecho de familia, en el caso de los niños. ¿Cuántos niños son violentados por progenitoras? Tenemos casos en que los padres denuncian, no son escuchados y no solamente son arrancados de la vida de sus hijos, sino que no tienen derecho a protegerlos, porque la justicia siempre llega tarde. Entonces, ¿dónde está la razonabilidad en ese caso? No, no hay razonabilidad. Exactamente. Bueno, por otro lado, en derecho penal, el debido proceso. El hombre hoy por hoy, como bien se dice siempre, está indefenso ante... Hoy por hoy creo que está cambiando tanto la situación y lo vemos día a día que ya se habla de la necesidad de proteger al varón. Sí, sabés que por suerte yo he leído un poco o he visto en algunos medios que están existiendo algunas agrupaciones de varones exclusivamente, porque hasta aquí en realidad también los varones tenían mucha vergüenza de salir. Tenían mucha vergüenza de salir a la calle. Cuando yo comencé a salir a la calle éramos generalmente mujeres. Hoy en día también somos generalmente mujeres. Pero yo siento que hay una presencia del varón mucho más importante. Se ha sentido muy desvalido, está muy desvalorizado. Es cierto, cada vez son más las voces que se alzan. Ujú. Yo creo que el varón también lo que tiene es que no piensa solamente en él, sino que piensa quizás en sus hijos. Cuando le tocas a sus hijos es cuanto más empiezan a hablar, a salir. Cuando ven el sufrimiento de una madre por su hijo, porque fue detenido injustamente por algo que no cometió, algo que no hizo, y nadie la escucha. Ujú. Y también tuvo que ver esta cuestión de que muchísimas mujeres empiezan a salir y a hablar y a contar y a pedir la igualdad ante la ley. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. También hay que aclarar que no todos los
No todos los casos pertenecen a hombres, también hay muchas mujeres que están impedidas de ver a sus hijos. Esto no lo podemos tampoco dejar de lado. Y muchas veces también por denuncias que han hecho sus parejas o sus exparejas. Digamos una situación, pero a la inversa. ¿Son menores de los casos? Sí. Tampoco podemos asegurarlo porque no tenemos estadísticas confiables. Exactamente, sí, hoy por hoy no hay estadísticas. Pero bueno, justamente acá el tema es si el sistema prioriza el interés superior del niño. Porque lo que establece la ley es la protección del niño y priorizar los vínculos. Si no hay un motivo, puede haber una denuncia, se puede proteger, pero se pueden recuperar los vínculos. Ahora, si hay un motivo justificado, cambia la cuestión. Pero el tema siempre radica en tomar las decisiones adecuadas e investigar cada caso como corresponde, sin sesgos de ningún tipo. Totalmente, sin sesgos. Sí, la verdad es que en realidad además sabemos que lamentablemente en estos casos no solamente cuando el hombre es denunciado o la mujer es denunciada, sino que es separado ese niño de toda la familia política. Y hemos vivido momentos muy, muy desagradables cuando había una directora en lo que era la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? La DEFE, la Defensoría, y la verdad es que tampoco sirvió de nada. Y tuvimos alguna experiencia que también tenemos que recordar, y que fue el año pasado cuando se eligió, hubo una comisión bilateral, conformada por diputados y senadores, y finalmente fue un fiasco. Fue un fiasco, porque nos dimos cuenta y hubo pruebas contundentes de que fue elegida Bertero, el apellido, entre gallos y medias noches, y de claridad y de transparencia no tuvo nada todo ese proceso. ¿Seguimos igual? Hoy seguimos igual, realmente. Yo recuerdo esa comisión. La verdad es que es muy penosa la actuación. Se esperó mucho tiempo, porque realmente, bueno, yo puedo hablar en el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, bueno, la niñez. Uh-huh. La verdad es que hay muchos casos, mucha necesidad de protección, hay muchos padres que están desesperados, pasan años sin ver a sus hijos, muchos abuelos que se van de este plano sin volver a recuperar ese abrazo con sus nietos, y es tremendo cómo se está borrando la imagen paterna, porque hay una criminalización del varón, pero sobre todo del padre. Eso es lo que se nota, es el reclamo mayoritario cuando uno habla con los varones que están alzando la voz. Y hay realmente, cuando uno va a las concentraciones, se encuentra con que realmente hay muchos hombres damnificados. ¿Qué hacemos, además de hablar de esto? Bueno, evidentemente hay un problema, no lo podemos minimizar. No, ni esconder. No tenemos datos, no tenemos estadísticas. Sería interesante tener datos concretos. ¿Cuántos niños tenemos judicializados? ¿Cuántos padres tenemos luchando por sus hijos durante años? En lo personal, sabes que me está pasando también, Uh-huh. más de 2 años, Uh-huh. así como mi hijo no puede ver a su abuela tampoco. A pesar de que hay una resolución de Cámara que ordenó el régimen de comunicación inmediata y no se cumplió. Y así hay miles de casos más. Es muy grave lo que está pasando con los chicos que están judicializados. Sobre todo por el uso del tiempo como un arma de destrucción de vínculos. Yo lo defino de esa manera. Sabés que yo recuerdo haber leído alguna nota donde había un grupo de juezas que se había reunido en Mendoza exactamente, ¿no? Y yo decía, ¿por qué solamente, ¿no? Juezas? ¿Por qué no todo el cuerpo, ¿no? Esta separación que lentamente se ha delineado en los últimos años con tanta fuerza, ¿no? Algo tenemos que hacer, algo tenemos que decir. Si te parece, vamos a un pequeñísimo corte para la publicidad. Por supuesto. Puede ser, y volvemos enseguida. Estudio Jurídico Greenberg y Asociados. Sus derechos son nuestra determinación. Asesoramos en accidentes de tránsito, sucesiones, desalojos, defensas,
excarcelaciones. Contáctenos al 11 3129 2607. Estudio Jurídico Greenberg y Asociados. Sus derechos son nuestra determinación. Asesoramos en accidentes de tránsito, sucesiones, desalojos, defensas, excarcelaciones. Contáctenos al 11 3129 2607. Volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno, material hay mucho para charlar. Entre ellos, y para justamente ponerle luz a todas estas cuestiones, vamos a ver un video que tiene que ver con la concientización que hemos tenido en los últimos años. ¿Podemos ver un videito? La gran pregunta, ¿no? Nos debemos este debate, y hace ya mucho tiempo que se debe este debate en el Senado, de manera tal de que esta es una campaña que se ha lanzado recientemente. Agradecemos mucho a la línea 151, que además pasa por mi barrio, así que estoy muy contenta por este paso que se está dando para que la gente tome conciencia de que hay un daño que no se puede reparar fácilmente cuando alguien es acusado falsamente. El video dice claramente: si de verdad querés que haya debate en el Senado, hay algo muy simple para hacer. Etiquetar a todos los senadores de Argentina en tus historias de Instagram y exigirles que debatan, principalmente a los de tu provincia. El silencio no puede y no debe ser más una postura. Que respondan, que se posicionen. El debate tiene que darse. Por todo y por todos. Así que, si vos no conocés quiénes son los senadores, bueno, esta es una buena ocasión para averiguarlo. Y para facilitar un poco más el trabajo, podés ingresar a ese Instagram y etiquetar a los senadores de tu provincia o a todos los que nosotros hemos podido conseguir. Para lo cual, en la cajita de descripción, te dejamos una lista de todos los senadores a los que habría que etiquetar. Así que para que el trabajo sea bastante más fácil. Es un aviso que esperamos, y ojalá otras líneas de colectivos, que esta es un caso interesante porque está pasando por zonas muy concurridas, como es Constitución y como es creo que pasa por Belgrano, y sobre todo porque rodea al Congreso Nacional. Así que, como seguramente está lleno de diputados y senadores por ahí, es una buena ocasión para que se den cuenta que es indispensable que tratemos este tema por fin. Bien, ¿alguna otra reflexión que nos podamos hacer acerca del tema que veníamos hablando? Mira, Marce, la verdad es que para mí la reflexión que importa acá es respecto de esta pregunta si la justicia es matriarcal o patriarcal. Yo creo que la justicia no debería ser ni una cosa ni la otra, ¿no es cierto? Porque si no, pierde su esencia de justicia. Así es. Y no podemos pensar en una supuesta deuda histórica que tiene un género u otro sobre cuestiones que no son de este tiempo quizás. Porque en ese caso, el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a esperar a que nuestras hijas sean las que tengan esa deuda histórica? Y no es justo tampoco. Por todo lo que están padeciendo hoy miles y miles de hombres también, ¿no? Que están siendo víctimas del sistema, como también hay abuelas, como hay otras mujeres. Sabés que me llamó mucho la atención, y justamente vamos a tratar de, ojalá podamos conectar con gente cercana al caso del papá de Kiara, expareja de Andrea del Boca, cuya hija, Kiara, hoy tiene ya 25 años, y él hoy
en estos días el papá ha hecho declaraciones muy contundentes acerca de la alienación parental, un gran tema que también tendríamos que desarrollar, que ha sufrido su hija y que le ha impedido tener un vínculo sano con él. Tanto así que hasta ha exigido sacarse su apellido. Un temón. Ojalá podamos hablar con él. Mira, es un tema durísimo. Yo lo he estudiado mucho Uh-huh. porque me ha tocado leer en un expediente que a mi niño le habían dicho que su papá y su abuela estaban en el cielo, por ejemplo. Imagínate el daño emocional y psicológico que se le puede causar a un niño o a una niña. Entonces, podemos, si quieren, no hablar de síndrome de alienación parental. No, claro, no. Podemos Lo de hablar- síndrome se oponen espantosamente. Podemos hablar de alienación parental o de interferencia parental, que es a donde se ha volcado actualmente para, digamos que en donde hay mayor quizás concordancia. Uh-huh. Pero la realidad es que existe y en mi caso, a través del activismo, como bien sabes, de Niñez Protegidas, se comunican, por suerte nos siguen tanto mujeres como varones. Y son muchas mujeres también que padecen de esta problemática de forma indirecta. Pero como no se habla de esto, como es palabra, digamos, prohibida, Uh-huh. entonces se sienten afectadas, pero no son escuchadas. Claro. Nos pasa. Sí, claro. Las hemos encontrado y de qué manera. Digo, por las calles y las concentraciones, ¿no? Siempre se nos acercan. A mí siempre me gustó mucho esto de volantear, digo yo, ¿no? Lo tengo desde mi más tierna adolescencia, esto de entregar folletos y el pie que les da, ¿no? Porque la gente que se acerca es porque conoce a alguien, tiene a alguien, y entonces eso te da pie y ahí es cuando tomas realmente el pulso de la situación que están viviendo, ¿no? Tuvimos un 8M, esta vez con muchísima menos gente. Yo que vivo en la zona, les digo, no había mucha gente. Y tuvimos lo que se denominó el otro 8M, que sencillamente fue mostrar en algunas provincias argentinas, por suerte, alguna gente está despertando. Y entonces tenemos algunos ejemplos de lo que sucedió en ciudades como San Miguel de Tucumán, también en Rosario. Creo que tenemos alguna foto o algún video, pero bueno, vamos a ver algunos de estos, de algunas repercusiones de estas, ¿puede ser? Bien, vamos a ver un video. Esto es en Misiones. Bien, Misiones. Bien, Hay que sumarse. vamos a escuchar en breve unas palabras de una de las concurrentes. Hoy, 8 de marzo, estamos reunidos en la Plaza 9 de Julio, hombres y mujeres de diferentes edades, con el objetivo de visibilizar este flagelo que está haciendo tanto daño a nuestra sociedad, la llamada perspectiva de género, llevando a seres humanos inocentes a la cárcel. Con tan solo un relato sin pruebas, destruyen familias completas. Hay miles de inocentes presos, silenciados en las cárceles de todo el mundo. Pedimos a la justicia y a nuestros representantes que cambien la ley número 19.580 y pedimos por favor la igualdad de género. Hace unos años hubiera sido imposible ver esto. Cada vez hay más. Impensado. Y también teníamos algún otro material, porque es el video número el 5,
Si mal no recuerdo, aquí tenemos otro ejemplo. A causa de una falsa denuncia tengo a mi esposo, padre de mi hijo, preso, condenado por ser varón. El abuso existe, la falsa denuncia también, y arruina vidas. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Mujeres que están despertando. No es este el caso, sino ella es Melissa y es la esposa de Manuel, un caso del que hemos hablado mucho, que ya hace varios años está condenado. Lamentablemente, la justicia no escuchó ninguna de las pruebas contundentes. En un caso para mí muy extraño, donde las acusaciones parten desde el momento en que él tenía 13 años. Bueno, hemos hablado muchas veces, no quiero entrar en demasiados detalles porque si no seguramente me olvido alguno, pero bueno, ahí está Meli, siempre haciendo fuerza con todos los hombres que han sufrido y sufren falsas denuncias. Y qué esfuerzo el de estas mujeres, ¿no? Qué fuerza tienen enorme. que... ¿Sabes que me enorgullecen? Salen a la calle, juntan recursos, escriben un cartel, así sencillo como el que vimos recién. Tienen una fortaleza admirable, admirable. Y tienen que tenemos que aprender. Los varones, nosotros estamos empezando a salir, empezando a alzar la voz, pero tenemos que ser muchos más. Todos juntos, ¿no? Varones y mujeres que estamos de este lado, pero los varones tienen que empezar a salir, es necesario, lo necesitan ellos más que nada. Es que da mucha fuerza, ¿sabes? Hemos tenido aquí alguna persona que ha salido absuelta directamente, y él nos reflejaba, nos contaba que cada vez que se enteraba de que había gente que estaba gritando por los casos tan complicados de vivir, como es estar en una cárcel y sentir que alguien te respalda, que alguien te cree, es realmente muy importante. Tenemos una foto más, puede ser la de la número 6. Esto sucedió hoy, es el caso Julián. Y aquí tenemos a buena parte de las protagonistas de las mujeres que salen a la calle. Las admiro y los admiro. Tenemos ahí algún varón también representando el sexo masculino, pero fíjense la cantidad de agrupaciones, que esto también es importante, y yo quiero rescatar acá también el valor que tenía Ayelén para que todas las agrupaciones saliéramos a la calle. Yo también creo que hay que unirse, y no hay que hacer distinciones. Y ahí están muchas de esas mujeres haciendo fuerza por otra causa más. En Lomas de Zamora en ese caso. Sí, caras conocidas, y la verdad es que sí, tenemos que sumarnos todos. Esta lucha es todos juntos. Esta lucha es todos juntos. Bueno, si te parece podemos ir redondeando algún tema, y si no ya nos pasaríamos a los avisos finales, como vos me digas. Perfecto. ¿Vamos a los avisos? Vamos a los avisos. Sí, vamos a los avisos. El primer aviso tiene que ver con que, como ustedes saben, antes de cerrar este programa, pongan un like, aunque salgan diferido. Pongan un like, pongan un me gusta, hagan un comentario, eso nos ayuda mucho a crecer. Pero además nos ayuda a crecer tener donaciones. Ahí tenemos nuestro Mercado Pago, que es alias hoy.somos.miles. Cualquier aporte que usted pueda hacer nos ayuda para seguir sosteniendo este espacio. Y además seguir contando con vos y con tu presencia. Muchas gracias. Esto lo tenemos que repetir. Sí, para la gente solamente son unos minutos, y para todos los demás es una gran ayuda, ¿no? Para que esto pueda continuar. Es una gran ayuda, ya lo creo. Ya casi ha llegado la hora de despedirnos. Nos vamos a despedir con algún flyer que tiene que ver otra vez más con el caso Wrights, que sigue sin resolverse del todo, y él aún sigue detenido a pesar de todos los avances judiciales que hemos tenido. Antes de irme, me olvidaba de una cosita más, y es la siguiente. Tomen nota para todos aquellos que tienen o han tenido en sus causas o quieran denunciar, por supuesto con pruebas, causas que hayan tenido que ver o que hayan participado con Virginia Kramer. Ustedes saben que ella está muy próxima, porque todavía no ha salido nada en los medios, así que estimo que no, a algún juicio, porque la verdad es que ha tenido muchas denuncias. Bueno, usted quiere hacerlo, puede hacerlo este teléfono, que es el 0800-222-5262. Lo voy a repetir. 0800-222-5262.
5262. Ahí están juntando las denuncias que hay contra este perito que ha hecho destrozos de muchas vidas. La verdad es que alguna vez hemos contado aquí la cantidad de causas en las que ha intervenido y han sido desastrosas. Así que si usted tuvo algo que ver con alguna de estas causas y quiere denunciarla, puede hacerlo a ese teléfono. Y ahora sí, nos vamos de despedida con el flyer final y con el caso de Rights. Hasta el próximo jueves, somos miles. Hasta el próximo.